La pregunta de por qué Dios permite que aquellos que lo aman enfrenten pruebas es una cuestión profunda, que muchos cristianos se han planteado a lo largo de la historia. Si bien las Escrituras nos aseguran que Dios es un Dios de amor, también nos enseñan que Él permite las pruebas en nuestras vidas. Estas pruebas no son un castigo ni una señal de abandono, sino un medio por el cual Dios trabaja en nosotros para cumplir su propósito divino. Vamos a explorar algunas razones clave por las que Dios permite pruebas, especialmente en la vida de quienes le aman, y cómo éstas pueden ser parte del plan eterno de Dios. 1. Para purificar nuestra fe. La primera razón por la cual Dios permite pruebas en la vida de aquellos que le aman es para purificar y fortalecer nuestra fe. La fe que no ha sido probada no es completamente confiable. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo del 6 al 7, el apóstol Pedro nos explica que las pruebas de nuestra fe tienen el propósito de probar su genuinidad y de hacerla más valiosa que el oro refinado en fuego. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este versículo es claro al afirmar que las pruebas sirven para purificar nuestra fe. Así como el oro es refinado por el fuego, nuestra fe también es refinada a través de las pruebas. Este proceso de purificación es esencial, porque a medida que enfrentamos las dificultades, nuestra fe se vuelve más sólida, más madura y más capaz de resistir las pruebas futuras. Dios quiere que nuestra fe sea genuina y fuerte, y las pruebas son una manera de asegurarse de que nuestra confianza en Él no dependa de las circunstancias, sino de su fidelidad y amor. Además, las pruebas nos enseñan a depender completamente de Dios. A menudo, nuestra tendencia natural es confiar en nuestras habilidades, recursos o entendimiento. Pero, en medio de las pruebas, Dios nos muestra que todo lo que necesitamos viene de Él. La obediencia en medio de las dificultades es un testimonio de que nuestra fe no depende de lo que vemos, sino de lo que Dios ha prometido. 2. Para enseñarnos a confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Las pruebas en la vida también tienen el propósito de enseñarnos a confiar plenamente en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Cuando las dificultades nos golpean, tendemos a buscar soluciones rápidas y a actuar por nuestra cuenta, pero a través de las pruebas, Dios nos enseña que solo en Él podemos hallar la verdadera paz y la verdadera respuesta. Como dice Proverbios capítulo 3 versículo del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La enseñanza detrás de este versículo es que, a menudo, cuando estamos en medio de pruebas, nuestra tendencia es buscar respuestas y soluciones desde una perspectiva humana. Pero Dios nos llama a confiar en su sabiduría infinita y no en la nuestra. A veces, las pruebas nos colocan en una posición donde no podemos hacer nada por nuestra cuenta, y es en esos momentos donde aprendemos a depender completamente de su gracia. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, fue sometido a una serie de pruebas que les enseñaron a confiar en que Dios proveería lo necesario para su supervivencia, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Dios proveyó maná del cielo y agua de la roca, pero cada milagro requería que el pueblo confiara en él día tras día, sin saber lo que sucedería al día siguiente. Del mismo modo, cuando enfrentamos pruebas, Dios quiere que aprendamos a confiar en Él cada día, sabiendo que Él está al control, incluso cuando no podemos ver el resultado inmediato de nuestras oraciones y acciones. 3. Para producir frutos espirituales. Otra razón clave por la cual Dios permite pruebas en nuestras vidas es para que produzcamos frutos espirituales. Las pruebas tienen el propósito de ayudarnos a crecer espiritualmente, desarrollando virtudes como la paciencia, la perseverancia, el gozo en medio del sufrimiento y la humildad. En Santiago capítulo 1 versículo del 2 al 4, se nos exhorta a tener gozo en medio de las pruebas porque estas son una oportunidad para crecer espiritualmente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este versículo nos muestra que las pruebas tienen un propósito formador. La paciencia, que se desarrolla a través de las dificultades, es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Cuando enfrentamos pruebas y no perdemos la fe, estamos permitiendo que Dios obre en nosotros de manera profunda, transformándonos más a la imagen de Cristo. El proceso de producir frutos espirituales es esencial en la vida cristiana. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 15 versículo 2 que Él poda a aquellos que dan fruto para que den más fruto. Las pruebas pueden ser una forma de poda espiritual, eliminando las áreas de nuestra vida que no son productivas, y ayudándonos a ser más fructíferos en el reino de Dios.
4. Para mostrarnos la suficiencia de la gracia de Dios. Las pruebas también nos muestran que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos. Cuando enfrentamos dificultades, podemos sentirnos débiles y abrumados, pero Dios promete que su gracia es más que suficiente para sostenernos en medio de nuestras debilidades. Como se menciona en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, cuando Pablo oró pidiendo que Dios removiera una espina en su carne, la respuesta de Dios fue: "Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo". Dios nos enseña que, a través de nuestras debilidades, podemos experimentar su poder de una manera más profunda. Las pruebas nos llevan a un lugar donde nuestra propia fuerza es insuficiente, pero la gracia de Dios se convierte en nuestro refugio y fortaleza. Cada vez que pasamos por una prueba, experimentamos la verdad de que su gracia es suficiente para nosotros, y que, en nuestra debilidad, su poder se hace más evidente. Este es un principio que debemos recordar, especialmente cuando nos sentimos incapaces de soportar nuestras circunstancias. La gracia de Dios no solo nos da la fortaleza para seguir adelante, sino que también nos capacita para ser testigos de su poder transformador. 5. Para fortalecer nuestro testimonio y glorificar a Dios. Las pruebas no solo tienen un propósito para nosotros, sino que también tienen un propósito para los demás. A través de nuestras pruebas, Dios puede ser glorificado y nuestro testimonio puede impactar la vida de aquellos que nos rodean. La forma en que enfrentamos las dificultades puede servir como un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo de 3 al 4, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando compartimos cómo Dios nos ha sostenido en medio de nuestras pruebas, podemos alentar a otros que están pasando por situaciones similares. De esta manera, nuestras dificultades no son solo para nuestro crecimiento personal, sino también para ser de ayuda y consuelo para los demás. Además, nuestra respuesta a las pruebas puede ser una forma poderosa de glorificar a Dios. Jesús enseñó que nuestra luz debe brillar delante de los hombres para que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 5 versículo 16. Cuando confiamos en Dios a pesar de las pruebas, estamos mostrando al mundo que nuestra esperanza y nuestra confianza no dependen de las circunstancias, sino de un Dios que es fiel. 6. Para prepararnos para lo que está por venir. Dios también permite pruebas en nuestras vidas para prepararnos para lo que está por venir. Las pruebas no solo son una parte del proceso de madurez espiritual, sino que también nos preparan para las responsabilidades y desafíos que tendremos en el futuro. Al igual que un atleta entrena intensamente para una competencia importante, las pruebas en nuestra vida son el entrenamiento que nos prepara para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. En Jeremías capítulo 29 versículo 11, Dios promete a su pueblo que tiene planes de bien para ellos, planes de prosperidad y no de mal. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios permite que pasemos por pruebas porque nos está preparando para algo mucho mayor. Aunque no siempre entendamos las razones de las dificultades que enfrentamos, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros para prepararnos para el futuro y para cumplir su propósito en nuestras vidas. Conclusión. Dios permite pruebas en la vida de aquellos que lo aman, no porque quiera vernos sufrir, sino porque quiere purificar nuestra fe, enseñarnos a confiar en Él, producir frutos espirituales, mostrarnos la suficiencia de su gracia, fortalecer nuestro testimonio y prepararnos para lo que está por venir. Las pruebas son una parte del proceso de crecimiento y maduración espiritual, y aunque a menudo no entendemos por qué ocurren, podemos confiar en que tienen un propósito en los planes perfectos de Dios. Al enfrentar las pruebas, podemos encontrar consuelo en la promesa de que Dios no nos dejará solos, sino que estará con nosotros en cada paso del camino. Las dificultades no son el final, sino un medio a través del cual Dios nos transforma y nos prepara para su gloria y para el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas.